tenemos la suerte de que en Canarias y aquí podemos hablarle a los canarios muy, muy de cerca del tema venezolano. Aquí se comprende el tema venezolano, yo digo, de una forma distinta, más cercana de la que se puede consumir en la península. Entonces, en virtud de eso, le pido que hable con toda franqueza, con toda la apertura, que aquí la gente, y esta entrevista de alguna manera se va a leer aquí y también se va a leer en Venezuela, o sea que podemos hablarlo con mucha naturalidad. Y yo diría que vamos a tratar de hacer la entrevista como en dos partes, lo que está pasando en Venezuela y luego el temor, que yo creo que es lógico, de lo que puede pasar aquí si la gente de Podemos sigue creciendo como está creciendo, las razones y todas estas cosas. Y para empezar en Venezuela, vamos a empezar por lo más reciente, o sea, Maduro y sus locuras y el reto que le acaba de hacer a Rajoy diciéndole vente para acá, cobarde, y aquí perfectamente nosotros vamos a debatir. ¿Qué podemos decirle eso a la gente? Bueno, lamentablemente Maduro está una vez más pues exhibiendo su naturaleza, no está traicionando su propia naturaleza. Él no sabe distinguir lo que es la investidura de la presidencia de la República con lo que es un valentón de estos de barrio que llamamos los guapos, que están resolviendo todo a golpe de invitaciones violentas, de insultos, cuando hace mucho tiempo pues el señor Maduro ha debido descubrir que la presidencia de la República nos representa a todos los venezolanos. Por desgracia, pues sí, es la cabeza de nuestro gobierno y como tal nos representa a todos. Entonces, cuando él comete estas barbaridades, estos errores, al final pues también nos llega a nosotros y nos llena de vergüenza, diría yo. De vergüenza, porque no nos cabe otra, de vergüenza, de cómo se puede llegar tan bajo a exhibir esa ignorancia y no simplemente, bueno, si tenía que pedirle al señor Rajoy que corrigiera una posición, pues bien podía invitar a un debate o simplemente escribir una carta bien escrita, pero como yo estoy claro que al final él no le está hablando al señor Rajoy ni al gobierno de España, ni siquiera le está hablando a los españoles. Él se está dirigiendo a los medios de comunicación en Venezuela y como hay tanta ignorancia en nuestro país y gracias a la gestión tan efectiva que han hecho los socialistas del siglo XXI, es decir, los bolivarianos, para ir cercando cada vez más las posibilidades de información, pues lógicamente creen muchos venezolanos que así se manejan las cosas y que a Rajoy le puede estar importando algo esta amenaza del Sí, de retarlo a que venga a debatir con él, pero además en ese tono. Siguiendo en todas estas cosas que están pasando en Venezuela, yo digo que un escándalo salta al otro. La reciente medida del Tribunal Supremo de Justicia, declarando de que para ser venezolano no hace falta ser venezolano por nacimiento y no tener doble nacionalidad, sino que la última medida de la Sala Constitucional es decir que Maduro es colombiano y que además de eso no importa que sea colombiano, él puede ser presidente de la República. Sí, esto lamentablemente, y no quiero entrar en que si la medida, el articulado anterior era el correcto, el justo, no, pero era el que existía. Y las leyes se hacen y se cumplen, no se hacen para irlas modificando a medida que uno va creciendo. Es como que si tuviésemos un traje permanentemente en costura, ¿no? O sea, hoy me crecieron las manos, entonces voy a alargar las mangas, o perdí peso y voy a estrecharlo. No, las constituciones son la camisa y debería ser realmente una camisa muy de fuerza para el comportamiento de todos, lo cual también obligaba a los oficiales militares que se juramentan precisamente como defensores de los derechos y deberes que están previstos en la Constitución. Ellos se gradúan de militares no para defendernos
de los cepelines que pueden venir de alguna parte del mundo o los cohetes de Marte. No, no, ellos están para defender lo que está previsto en la Constitución. La Constitución, esa es la obligación de un oficial de la Fuerza Armada. Que venga el ataque de afuera o internamente, ellos tienen que tomar las medidas para defender siempre los derechos que están previstos en la Constitución. Cuando ellos sabían, como sabíamos todos, pues, de esta posibilidad de doble nacionalidad del señor Maduro, por ser hijo pues, de colombiano, o haber nacido en Cúcuta, pues, al final, ¿por qué esconder una partida de nacimiento? El señor nació donde nació. Ah, pero usted no podía ser presidente. No, y no puede. Porque el hecho que hayan enmendado la Constitución ahora, o el articulado, no quiere decir que lo que estaba previsto antes, no. Sí, como que si la ley fuera retroactiva ahora. No, o sea, esa enmienda que ellos le quieren hacer a la Constitución no de es una forma ilegal, no es retroactivo. no es retroactivo. Entonces, señores oficiales, despierten porque es evidente que no están haciendo cumplir las leyes como deben hacerse, no están haciendo cumplir la Constitución. Entre otras, pues ahora con la recolección de firmas, ellos tienen que plantarse. La primera demostración de protesta tiene que ser la de las propias Fuerzas Armadas, el frente del Consejo Nacional Electoral y exigir, señores, llevemos adelante las obligaciones constitucionales. Que se cumpla la Constitución. Bueno, lo que pasa es que es un escándalo tras otro. También explotó esta semana, lo denunció el diario El Mundo de España, el caso de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la señora Gladys Gutiérrez, que para poder ser presidenta del Tribunal Supremo de Justicia tenía que tener un doctorado y un máster que resultó ser, que es validado por el señor Juan Carlos Monedero y otros 2 profesores de Podemos. Y no solamente eso, sino que ella supuestamente hizo un trimestre de constitucional. Y resulta que en la Universidad de Zaragoza, y resulta que el diario El Mundo va y pregunta, y la señora ni siquiera está inscrita en la Universidad de Zaragoza. Esa es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y esa es la que está llevando a cabo todas estas medidas que están continuamente revocando la ley de amnistía. ¿Qué podemos decirle a la gente, o sea, cuando está pasando eso? O sea? Bueno, yo creo que a nadie habría que convencerlo mucho de que las universidades no se pueden administrar como que si fuese una bodega, que uno llega y dice, deme 1 kilo de sabiduría, y eso ya bien conocido, aquel dicho sobre Salamanca, que si la naturaleza no te lo da, pues Salamanca no te lo presta tampoco. Pues. Es evidente que alguien cometió algún error. Yo no voy a hablar porque no conozco en detalle lo que ha pasado, pero si esta señora realmente sabe de derecho y tiene la sabiduría para merecerse un doctorado, pues nada tendría de extraño que nos podría demostrar su sapiencia con algunas lecciones sobre la Constitución, los derechos, etc. Me temo que esto no ha sido el caso. Me temo que sus actuaciones han sido, digamos, poco doctorales, con lo cual entonces uno empieza a suspicacia de por medio, a pensar que sí hubo algo extraño en que el Partido Podemos de España tuviese algún interés en permitir que algunas personas llegasen a puestos tan importantes como la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolana. Bueno, de hecho, el cuento es que la señora Gladys Gutiérrez, entiendo que ella se vino a estudiar a España y que además de eso vino como cónsul. De cónsul terminó siendo embajadora, pero en ese periodo de cónsul aparentemente era un poco la tutor del hijo de Hugo Chávez y eso le dio tanta vinculación con el gobierno. En ese periodo conoce a Monedero y por esa razón Monedero llega a ser también recibido en Miraflores. Entonces, claro, cuando ya se empiezan a destapar todas estas cosas, un poco esa historia, yo digo, ¿cómo pueden seguir detentando esos cargos? O sea, es que yo creo que es impúdico, ya perdieron la vergüenza, ya no tienen pena alguna. Bueno,
Obviamente que no tienen pena ninguna y no tapan ni el fondo ni la forma de sus actuaciones. Usted me ha hecho recordar y creo que tendremos también que hurgar un poco en el pasado para ver si ella presentó sus credenciales como embajadora ante el señor Rodríguez Zapatero como presidente y si alguna vez pues se hizo esa amistad que ahora conlleva pues a una invitación de Rodríguez Zapatero o a Rodríguez Zapatero para que sea una especie de mediador en un diálogo que en mi opinión no debe existir. No, no es que no ha existido, es que no debe existir, porque un diálogo para exigir derechos no puede existir. O sea, uno exige algo que podría o no tener. Perdón, uno no exige lo que podría o no tener. Uno exige lo que está previsto en la Constitución y lo exige. No voy a dar mis derechos a cambio de otra cosa para que usted me recorte mis derechos. No, perdone. Ese diálogo no puede existir. Entonces, lo primero que tenemos que decirle al señor Rodríguez Zapatero, dice, mire, lo aplaudo, es verdad, lo aplaudo porque todo el que busque la paz por medios pacíficos está es válido. En mi corazón está trabajando para Venezuela o por Venezuela. Pero si usted me dice, pero vamos en esta búsqueda de la paz, usted va a ir como una ovejita al matadero, al degolladero, y le voy a recortar algunos de los derechos que ya usted tiene. Como por ejemplo, tenemos casi un centenar de jóvenes que están presos, no casi un centenar, pero también tenemos que desde el 2014 a hoy ha habido más de 3.000 personas que han sido detenidas y de los que salen libres, entre comillas, quedan en regímenes de presentación, donde se les limitan mucho sus libertades. No tienen libertad de salir del país, tienen limitaciones de presentarse en actos públicos, de expresarse públicamente. Bueno, hay una infinidad de recortes y según los casos, pues cada uno es peor que otro. Sin contar los casos de su hijo, el de Antonio Ledesma. Sin contar esos casos que son esos son los más evidentes. Los más relevantes, sí. O el de Simonovic y los policías. Y los 8 comisarios de la Policía Metropolitana. Hay que verle la cara, ¿no? Eso ya lleva más de 12 años presos. Sí. Pero también hay casos de jóvenes que están en sótanos, subsótanos, es decir, 5 pisos bajo tierra, desde hace más de un año, y que no ven la luz del sol, pero tampoco hay forma de que el defensor de los derechos del pueblo, Tarek, tome la molestia de coger un ascensor y ver si es verdad que están allí, en qué condiciones están, y cómo es posible que usted tenga sin juicio, a esa gente presa, porque esos son detenidos. Acuérdense, los presos son personas que ya son sentenciados. Mientras usted no ha sido sentenciado, usted simplemente es un detenido por prevención de una posible huida o lo que sea. No se está cumpliendo con eso. Esa gente está como que si fuera un preso y se olvidaron de ellos y lo tienen metidos ahí. Bueno, por eso le dicen la tumba a esa prisión donde los tienen allá en la Plaza de Venezuela. Así es. Mencionó a Zapatero. Esta última visita del presidente Zapatero, entiendo que venía cocinándose inclusive desde que la asamblea, la nueva asamblea venezolana, promulgó la ley de amnistía. Ley de amnistía además que es una obligación, dado que casos como el de su hijo Leopoldo han sido juzgados sin el debido derecho y por esa razón fundamental la asamblea, sus primeras acciones es hacer la ley de amnistía. El gobierno se burla, logra que la Sala Constitucional diga que es inconstitucional. Y entiendo que Zapatero y Torrijos y Leonel Fernández fueron convocados desde esa época y ahora es en este momento en el que son invitados para hacer el diálogo cuando de nuevo tienen, yo digo, el incendio en todo el país. O sea, el país está candelita, candelita, candelita. Bueno, ellos lo han incendiado por todas partes. Y lo que me extraña a mí es que estos expresidentes, por más amigos que sean del gobierno de Chávez, no se dejen usar. O sea, se dejen usar o no se dan cuenta. Sí, y tengo que confesar que yo me reuní con el señor Rodríguez Zapatero hace ya bastantes meses
y me decía que las primeras personas que se le habían acercado a él para entusiasmarlo a formar parte de ese diálogo. ese triunvirato de mediadores, habían sido miembros de la oposición, como el diputado Timoteo, pero bueno, vaya usted a saber si estas cosas eran eso así. Lo que sí dije desde un principio es, mire, si Timoteo Zambrano lo está llamando para una reunión, debe ser porque tiene la anuencia de la mesa de la unidad. Pareciera que no, pareciera que estas eran iniciativas personales. El que empezó a mover esta invitación fue nada más y nada menos que el expresidente Samper. Bueno, no, yo creo que no hay que explicar quién, no hay que explicar mucho quién y por qué Samper puede tener... ¿Y por qué es el presidente de UNASUR? Bueno, porque él llegó a UNASUR, quién lo llevó, quién pagó la estructura. ¿Quién financia la estructura de UNASUR? Es decir, en la historia a veces no hay ni siquiera que escribirla porque hay que verla solamente. Sí. Además, pero para terminar, entonces en esas reuniones él sí me decía que había ese interés en estas personas, en crear este grupo de negociadores, y yo le dije, pero no me parece un poco extraño que son todos como de aquel lado de la posición. Dice, ¿quién va a negociar cuando, si los promotores de la negociación ya de antemano son todos simpatizantes del otro evento? Pues mire, yo creo que no vamos a tener mucho éxito. Él me confesó que eso no era así, que eran todos absolutamente muy imparciales. Resulta que, qué casualidad, Leonel Fernández, Torrijos, todos expresidentes, y Rodríguez Zapatero, todos, por una razón u otra, todos se podrían calificar como más bien, durante sus gestiones, durante sus expresiones, más bien próximos a la forma de pensar del chavismo y hoy el madurismo. ¿Dónde está algún negociador que me digan, oye, vamos a llamar, en este momento no se me puede ocurrir a alguien, pero podríamos llamar a un señor Le Pen, por poner un nombre, para que también represente un poquito este otro lado y que la balanza no sea totalmente... No sea tan coja, ¿no? En un solo lado. Ahora, repito, igual me opongo totalmente a pensar en que se debe iniciar un diálogo sin antes dejar claro cuáles son los derechos que no se van a negociar, empezando por la libertad de los presos injustos.